Muy buenas. Vamos a proceder con la grabación de la clase virtual de fecha 11 de abril del 2020, clase de refuerzo de jueves. Comenzamos con el tema, el último tema del Telecuem, que se trata de ventajas y desventajas, pero más bien el tema es oportunidades del Telecuem para México y para los empresarios mexicanos. Pues iniciamos con analizar los temas generales que están pendientes o deben estar o deben de aprovecharse, ¿no?, en su explotación por parte de los empresarios mexicanos. En primer lugar, tenemos que eh, el crecimiento futuro de las exportaciones de frutas y verduras es muy grande. La idea de haber negociado por parte de los Comunidad Económica Europea con nosotros es la mayoría de los países de allá tienen necesidades alimenticias, que es lo que más les interesa de nuestra producción. Entonces ahí tenemos una gran oportunidad para exportar frutas y verduras. Y cómo se llama la ventana de oportunidad más grande en ese sentido la tendríamos manejando enlatados, manejando por nosotros, procesando los alimentos, que con este tema ya tenemos iniciados algunas empresas en Jalisco y el Estado de México, pero falta el resto de la República de entrar en ese esquema. Y aquí el gran reto es poder adaptarse a las normas internacionales en este sentido. Ya hemos avanzado en buena parte aquí de manera interna. No sé si se han dado cuenta los sellos, aquellos gigantes que dicen exceso de grasa, exceso de calorías, y ese tipo de cosas van encaminadas a esto, a que tengamos más cuidado en las recomendaciones que se dan a los consumidores en estos productos, de acuerdo por el proceso de industrialización que es al que están siendo sometidos. Entonces, otro de los sectores que tiene buena demanda es el sector de los electrónicos. Las partes electrónicas de los coches se producen muchas de ellas aquí. Los arneses, que son todo el juego de cables que llevan el tablero de un coche para que funcione el resto, prácticamente el 99% del coche. Entonces, eso se produce en buena parte aquí y se exportan, entre otras partes, no solamente a la Comunidad Económica Europea, sino también a Estados Unidos y a países de Centroamérica y Sudamérica. De hecho, ese es uno de los rubros que se intercambia mucho comercialmente hablando con Brasil. Igual nosotros hay partes que producen allá, autopartes que producen allá, que también nos interesan a nosotros, y en ese rubro pues tenemos un intercambio recíproco. Okay. Bueno, el más fuerte de México, siempre lo hemos escuchado en noticias y demás, en exportaciones es el sector automotriz. ¿De acuerdo? Las tendencias en el futuro, miren, aquí se producen muchos autos de lujo y la tendencia futura es a seguir produciendo y vendiendo esos autos de lujo. De hecho, tenemos la amenaza o la promesa de Tesla de instalarse en Monterrey, que ha sido postergada más tiempo de lo debido. Pareciera que se está uh, pensando en esa inversión como una probabilidad negativa, pero ojalá que no suceda, ¿no? Por ahí hubo algunas cosas que a la empresa Tesla no le latieron mucho en cuanto al manejo de recursos en Monterrey, y por ahí está un poquito frenado. Esperemos que no se vaya a eh, perder esa oportunidad de inversión que existe. Es una planta muy grande, se ha preparado el terreno, ya está listo prácticamente. Se hicieron vías de acceso, carreteras especiales. Se estuvo trabajando era un desierto básicamente la zona donde va a quedar Tesla, y se estuvo trabajando en los predios, etcétera. Y nomás faltaría que Tesla
los cancelar esa inversión sería así como que una muy mala onda. Esperemos que no suceda. Ok, ¿cuáles serían las desventajas del tratado? Uno es los salarios. Miren, si bien es cierto, hay mucha mano de obra, aquí el detalle es que la mano de obra mexicana precisamente está siendo explotada por su bajo costo. Bueno, a raíz del TEMEC, recuerden que ya por ahí platicamos de uno de los acuerdos de TEMEC en el sentido de que se incremente el salario para poder tomar como originaria las partes automotrices, que las partes donde se produzcan estos artículos sean, que tengan los empleados un salario mínimo, un salario que vaya a representar $16 por hora, como, tal y como es el sueldo en Estados Unidos en esa rama. Si eso sucediera, nosotros estaríamos, al menos nuestra gente, estaría recibiendo ahora sí el beneficio económico de ese tratado. Porque recuerden que tenemos muchas empresas alemanas, japonesas, coreanas, trabajando y haciendo maquila, haciendo productos para mandarlos a Estados Unidos. Y en el negociación o la negociación del TEMEC, antes el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, eh, se le mencionaba a los empresarios, precisamente, bueno, no los empresarios, sino al gobierno, por parte de los estadounidenses, que nosotros aquí le estamos dando ventajas. No hay ningún ahorro o ningún beneficio para el país, porque realmente los que están haciendo el negocio son los extranjeros que llegan a instalarse acá y aprovechar nuestros programas de maquila y demás para venderle a Estados Unidos contrato preferencial siendo considerados como originarios. Entonces, ellos nos aconsejan que se haga esa reestructuración de salarios, que miren, mal que bien, los empresarios mexicanos ya firmaron este compromiso. Y ahorita el gobierno presume como un logro el estar aumentando los salarios. Sin embargo, el logro real es del tratado. El tratado ya está comprometido, que los empresarios están comprometidos a darle esa oportunidad de competencia igualitaria a las empresas norteamericanas productoras de automóviles en relación con las productoras de automóviles extranjeras que están instaladas en nuestro país. Entonces, aquí los más beneficiados serían los empleados, ¿no? Los trabajadores de la industria automotriz. Esperemos que siga con esa tendencia. Muy bien. Uno de los problemas principales, como vemos aquí, son las normas internacionales. Bueno, tenemos que trabajar en clarificar esas normas y sobre todo pues, en el intercambio de alimentos, porque recuerden que las reglas son mucho más estrictas. Hay sustancias, por ejemplo, en Europa que están prohibidas. Entonces nosotros necesitamos empezar a retomar esos temas y a trabajar en revertir las tendencias negativas para poder ingresar con más tranquilidad a esos mercados. Ya tenemos algunas empresas locales o mexicanas, pues, que tienen una buena experiencia en este sentido. Por ejemplo, tenemos localmente a Su Carne, que está exportando carne a Japón, y ya empieza a exportar a otros países de Europa con una muy buena calidad y una buena demanda. Entonces, esperemos que aprovechen los demás la experiencia que está teniendo Su Carne en ese sentido y el éxito se replique en otras empresas, no solamente en ella. Ok, con respecto al comercio de productos agroindustriales, o sea, los productos de los que hablamos hace un rato, la industrialización de los alimentos y así, este, las regulaciones de Estados Unidos, de la Unión Europea y México no están al mismo nivel. O sea, por ejemplo, aquí tenemos químicos que están ya, que se utilizan para tratado de plantas, para eliminar plagas, etcétera, de las plantas que no sean, que están prohibidos en la Unión Europea. Entonces tenemos que trabajar en sustituir esos, en cambiar las costumbres o hábitos de producción de nuestros agricultores para que podamos estar en condiciones de competir, ahora sí, de igual a igual, con los productores locales de los estados de la Unión Europea. Entonces, y no, recordemos que ellos, aunque tienen producción, y así, la extensión territorial agrícola de Europa en la mayoría de los países es mínima, es muy pequeña, es mucho más pequeña que la que tenemos nosotros. Entonces, bueno, hay que trabajar en estas, analizar estas desventajas y bueno, irlas convirtiendo en ventajas competitivas. Ok,
La actividad en este sentido se quedó pendiente del sábado pasado, chicos, es la 703, ventajas y desventajas, y tenemos por aquí un link que está disponible en la plataforma del que podemos nosotros utilizar como apoyo para realizar nuestra actividad. Nos hacen identificar las ventajas y desventajas del tratado y elaborar con ellos un mapa mental. Entonces, vamos a tenerlo como pendiente. Este será el primer trabajo que hagamos de esta clase virtual. ¿Vale? Muy bien. Entonces, hasta aquí podríamos hacer un alto, o sea, podemos hacer un pequeño, un pequeño, una pequeña pausa para que hagan ustedes la actividad 3, ¿de acuerdo? Para pasar al siguiente tema. Recuerden que nos quedamos en iniciar así con la Alianza del Pacífico como siguiente tema, ¿vale? Como uno de los grandes tratados que ha firmado nuestro país y que también está, pues ahorita en un inicio muy positivo, pero que tiene unas metas muy ambiciosas que tendríamos que alcanzar. Entonces, bueno, hacemos una pausa y luego seguimos con nuestra clase siguiente, ¿de acuerdo? Entonces, déjenme, que no estoy compartiendo el archivo, déjenme ver por ahí. Le tomo la grabación, queda con el archivo en pantalla. ¿Okay? Entonces vamos a hablar de este tema con lo vimos el sábado, así que no tenemos gran problema en este sentido. ¿Sale? Lo vimos en la última parte de la clase del sábado y así rápidamente, entonces quedamos en que se iba a quedar pendiente la actividad para hacerla para el próximo sábado. La retomamos en clase virtual solo para hacer un pequeño recordatorio. Ok, a ver, déjenme ver esto, déjenme ver si estoy compartiendo esta parte. Y creo que no, bueno, déjenme les comparto el archivo para que les sirva de apoyo. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo y ahorita les pasaría de alguna manera un momento para que lo haga, porque lo había cerrado. Okay. Vamos a ir a compartirlo. Muy bien. Tengo la duda si queda grabado, creo que sí, pero bueno, vamos a retomarlo y vamos a ¿cómo se llama a manejar las tres diapositivas? Son dos diapositivas y con la información. Aquí es donde estamos hablando de los temas de la agricultura, las ventajas, que se tiene el mercado de alimentos para nuestro país en el sentido de las necesidades alimentarias que tiene la Unión Europea, la ventaja que no hemos totalmente aprovechado en la cuestión de enlatar estos alimentos, el sector de los electrónicos automotrices, que también lo manejamos como una oportunidad, sobre todo en Alemania y Francia, y la industria del sector automotriz de autos de lujo, que muchos autos de lujo de aquí se producen en México y son exportados a Europa, a Estados Unidos, a Canadá, etcétera, etcétera. Los países más fuertes, que son los que tienen mayor demanda de este tipo de vehículos. Muy bien, entonces, esas serían las ventajas. Las desventajas las mencionamos en relación con los salarios de los trabajadores, que espero que poco a poco ya empecemos a retomar el tema, si se fijan, ya están incrementándose los salarios a una buena velocidad, hasta que lleguemos a $16 la hora, que es lo que se ha negociado también el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el TMEC. ¿De acuerdo? Entonces, uno de los principales es que no hay, suficientes referencias de las normas en relación con empatarlas con las normas oficiales mexicanas, sobre todo en el rubro de alimentos. Y por último, ir eliminando aquellas diferencias de controles, por ejemplo, hablábamos de las sustancias que ya en Estados Unidos, perdón, en Europa, de acuerdo con estudios médicos, han detectado que algunas sustancias de las que se utilizan para fumigar los verduras, frutas, etcétera, legumbres y demás que se producen acá, que son las que más exportamos como
un tesoro a Europa por la necesidad de alimentación que tiene, necesidad alimentaria que tienen, y en este sentido, este, habría que irnos adecuando a eliminar esos pesticidas, sobre todo los pesticidas que están prohibidos en Europa, para poder adecuarnos a esa demanda. Okay. Y la actividad de la que estamos hablando es esta, y el link por ahí lo tenemos presente en la actividad. Si ustedes entran a la actividad en la biblioteca, van a poder accesar a este link, ¿de acuerdo? Recuerden tener mucho cuidado con no llevarse en la copia y pega esta coma, porque eso les va a hacer que no se vea la página, como no la va a localizar, pero es por esta comita. Tienen que separar esa coma del resto de la redacción, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ese sería el tema 1 para esta actividad, la 703. Pero tenemos que continuar, vamos a otro tema que sería en relación con la Alianza del Pacífico y sus antecedentes. ¿Cómo se pudo crear aquí? Miren, hay tres grandes países vamos, protagonistas en esta tratado. Tenemos por un lado a Chile, tenemos a Colombia y tenemos a Perú, que por cierto con Perú tenemos problemillas. Por ahí nuestro presidente está últimamente pues teniendo discusiones muy torpes con los países, y uno de los países con el que tenemos inclusive rompimos relaciones hace un año con Perú, y nuestro presidente ha sido declarado como persona non grata. O sea, hace que nuestro presidente no puede viajar a Perú, así de sencillo, y ninguna representación diplomática. Están suspendidas las relaciones diplomáticas entre México y Perú por desavenencias ahí de tipo político que no tendrían que suceder. Pero bueno, así está el rollo. Vamos a ver cómo se corrige. Déjenme, les comparto la presentación de este tema. Okay, vamos a ver. Muy bien, vamos con Alianza del Pacífico. Y sus antecedentes. México, Colombia, Chile y Perú estamos involucrados en esa Alianza del Pacífico con países como Taiwán, Corea, China, India y así. Toda esa zona entonces, tenemos ahí que estamos poco a poco tratando de aliarnos con esos países que económicamente van a la punta. India y China están teniendo un crecimiento económico muy, muy fuerte. Entonces tenemos que alcanzarlos en el sentido de interactuar con ellos para podernos ir involucrando en ese crecimiento y alcanzar un poco de lo que se está desarrollando para allá. Okay. Entonces, vamos a ver esta alianza del Pacífico, cómo empieza. Todos los países de Centroamérica se metieron en problemas gratis. O sea, todos los países de Centroamérica, no sé por qué, como si se hubieran puesto de acuerdo. Entre 1870 y 1970 y 1980, todos tomaron la forma le llaman sustitución de importaciones, es decir, cerrar su economía, tratar de ser autosuficientes en producción. Es muy difícil serlo, porque tienes que tener un avance tecnológico muy fuerte y además tener una economía estable y una serie de características que obviamente con los países de Centroamérica no cuentan. Y bueno, nos metimos en problemas muy difíciles. Miren, el modelo de sustitución de importaciones, ya lo tienen que haber visto en otras materias, pero vamos a dar una recordada rápida. ¿En qué consiste ese modelo de sustitución de importaciones? Es cerrar la economía. ¿Cómo? Protegiendo a la industria local de la competencia externa, o sea, no dejando que empresas
de mayor potencial industrial y económico lleguen a competir con las nuestras con productos mucho más baratos y de mejor calidad. Y eso implica que el que lleva o el que pierde en este proteccionismo es el consumidor, porque a nosotros nos llegarían, como somos un mercado cautivo para la industria local nos vende lo que tenga, de baja calidad o no, y no nos dejan accesar a cosas más modernas, más eficientes y más baratas. Bueno, eso sucedió por mucho tiempo, hasta que los países mismos se dieron cuenta que estaban suicidándose económicamente hablando. Estaban atoradas, no avanzaban. Eh, ¿Por qué? Porque aparte de ponerle muchas barreras a esos artículos, aparte de dar muchos incentivos económicos para producción, que también se invirtió mucho dinero, este, y vamos, otorgar mucho financiamiento del Estado para producir, aunque hubiera pérdidas. Entonces, bueno, esto era un modelo muy obsoleto. Pues sigue siendo. Todavía hay unos países como Venezuela que trataron de retomar ese tema y pues le fue muy mal. Ahorita vemos las condiciones económicas de Venezuela pésimas. La gente migrando, por ejemplo, acaba de suceder que aquí tenemos un chorro de venezolanos refugiados y recientemente nuestro presidente los mandó de regreso deportados, pero con una pensión de $110 por mes para que ya no regresen, que se queden ahí en su tierra. Entonces, eso fue muy criticado, pero vamos a ver qué sucede con esos temas más adelante. Por ahí, el hecho de producir para adentro, chicos, de producir para autoconsumo, tiene muchas limitantes. Por ejemplo, para poder llegar a ese nivel, el país tendría que estar muy apto para producir bienes intermedios. ¿Cuáles son los bienes intermedios? Los bienes que se necesitan para terminar un producto. Por ejemplo, los accesorios de los coches, asientos, tableros, focos, bla, 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 baterías, todo ese tipo de cosas. Necesitas tener herramienta especializada y necesitas tener tecnología suficiente para producir todo eso para llegar a un producto terminado de un auto. Entonces, desafortunadamente los países en desarrollo no cuentan con esas herramientas. Entonces, los países desarrollados sí las tienen la tecnología y tienen la este, capacidad económica para hacer o llegar a ese. Sin embargo, les falla en otra cosa. Los países muy desarrollados, industrialmente hablando, carecen mucho de áreas agrícolas para ser autosuficientes en alimentados. Por eso tanto nos volvemos dependientes todos de todos. Por eso es que la globalización es tan progresista como no tengan una idea en estos tiempos, ¿no? La globalización crece cada vez más porque nos interdependemos mucho unos de otros entre países en ese sentido. Entonces, tiene sus detalles, ¿no? Que las economías cerradas siguen fracasando de alguna manera. Okay. Entonces, los bienes intermedios son un problema para poder retomar este tema de manera adecuada y ser progresista, ser un país en desarrollo, desarrollado completamente en ese esquema. No tenemos las herramientas económicas, financieras y demás de ese tipo necesarias y suficientes para hacerlo. Ok. Esos tiempos, en los 80s, a finales de esta época de cerrazón, se le unió otra característica. Los países como Estados Unidos, la Gran Bretaña, algunos de los más fuertes empezaron a entrar en crisis económicas, lo que hizo que estos países industrializados le incrementaran los intereses de la deuda a los países deudores, entre eso México. Todos los países de Latinoamérica teníamos una deuda grande con todos los países, los grandotes, ¿no? Entonces, bueno, incrementaron y empezamos nosotros nos llevaron a su crisis, pues, de esa manera. Ok. Colombia, igual para que nosotros tengan la economía cerrada, pero estaban con problemas económicos muy fuertes. Entonces se acercan al Banco Mundial, les solicitan financiamiento y el Banco Mundial les pide pues que abran sus mercados, ¿no? Que sean, que dejen el modelo de importaciones y que empiecen a entrar en el libre comercio.
y les solicita, por instrucciones del Banco de México, les solicita a los colombianos que creen un área de control de comercio exterior, el Ministerio de Comercio Exterior de Colombia. Entonces, se crea la ley ¿cómo se llama? Y esta dependencia para poder aperturarse a la economía extranjera, o sea, a intercambiar mercancías con las economías extranjeras. A raíz de eso se firman los primeros acuerdos de Colombia, uno con Estados Unidos y otro con la Unión Europea. Entonces, ambos ya entran a, ¿cómo se llama?, a formar parte del esquema de libre comercio de Colombia recién creado. Muy bien, Perú, al igual que nuestro país y Colombia, reactivó su economía haciendo una reestructuración de su comercio exterior en los años 90 al 95. Okay. Cambiaron de política monetaria y las características de la nueva fueron las que tenemos enumeradas aquí. Libre circulación de capitales, flexibilización de los mercados laborales, eliminación de barreras no arancelarias, reestructuración de la deuda, promoción de inversión privada en infraestructura y prestación de servicios. Y, bueno, al igual que Colombia, empezó a hacer negociaciones con Estados Unidos y Canadá y además con Japón, ¿de acuerdo? Entonces, igual, en el rumbo de abrir sus caminos al comercio exterior, que era la salida para todos Latinoamérica, los que nos ha ido mal, debido a las economías cerradas. Y bueno, el gran promotor de ¿cómo se llama?, esquema o de la Alianza del Pacífico ha sido Chile. Chile ha sido el país que más le ha puesto énfasis a este tratado. El presidente Alan García, el chileno Sebastián Piñera y el colombiano Juan Manuel Santos y Felipe Calderón de México tuvieron acercamiento en el 2010 y comenzaron a negociar este tratado sabiendo que tenían más oportunidades si trabajaban juntos para intercambiar mercancías con los países de Asia. Entonces, pero la idea era hacer un acuerdo de buena voluntad en el que fuera mucho más allá de un tratado, que hubiera más confianza entre todos y que el flujo de mercancías fuera con buenas intenciones de país a país, buscando hacernos crecer todos a todos. Esa era la idea que estaban sembrando en ¿cómo se llama?, esquema. Y a este esquema se le unieron otros países, ante cual englobaron 11. Está Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Perú. ¿Sale? Todos estos países hicimos esta Alianza del Pacífico y quedó constituida en abril del 2011. ¿Perdón? Entonces, así fue como se configuró. Ok. Vamos a ver un pequeño videito que está en este link. Déjenme, se los empiezo a compartir. Vamos a cambiar la manera de compartirlo para que lo tengamos aquí presente con sonido y demás. ¿De acuerdo? Vamos a abandonar esta forma de compartir y vamos a irnos al tema siguiente. Ok, vamos a compartir una pestaña de la aplicación y vámonos a la pestaña de la presentación del videito que les dio. ¿De acuerdo? Entonces tenemos por ahí el tema, que sería este video. Este es un video futurista, ¿de acuerdo, chicos? Nos empieza diciendo cómo son las condiciones actuales de la
del Acuerdo del Pacífico, de los 11 países que se acabo de mencionar, y lo que se espera a futuro en fechas no muy lejanas, ¿de acuerdo? Empezamos. En 2011 nace la Alianza del Pacífico, un proyecto transformador para impulsar la integración profunda y competitividad de Chile, Colombia, México y Perú. 5 años más tarde, la alianza ha cosechado frutos muy importantes. Con la entrada en vigencia del protocolo comercial, se han eliminado aranceles para 92% de los productos. Por primera vez, se conectan 4 ventanillas únicas de comercio exterior, reduciendo el tiempo y los costos para el comercio. El certificado fitosanitario de productos agrícolas está estandarizado. Se procesa electrónicamente entre los 4 países en segundos y sin papel. Se ha creado un fondo de emprendimiento por $100 millones para potenciar el crecimiento de startups con impacto social. Una nueva agenda de innovación conecta emprendedores y se ha formado una red de inversionistas ángeles y la aceleradora de negocios AP. Más de 1000 estudiantes universitarios han recibido becas para estudiar en otros países miembros y se han eliminado las visas de turista para extranjeros residentes. Estos logros son tan solo el comienzo. Por delante tenemos una ambiciosa agenda de integración. Hoy es el año 2030. Los países de la Alianza conquistamos avances en la integración global y en especial con los países de Asia-Pacífico y nos convertimos en la 6ª economía del mundo. El comercio intrarregional se ha liberalizado y junto con la acumulación de origen creamos cadenas regionales de valor. Por ejemplo, con la celulosa de Chile, las telas de caucho de México y Colombia y polietileno de Perú, se fabrican productos de aislamiento térmico y acústico para la construcción que se exportan a Asia. Las exportaciones se triplicaron. El comercio intrarregional hoy alcanza el 15%. Implementamos la plataforma logística de comercio exterior, conectando en tiempo real a la cadena logística y comercial. Creamos un mercado único digital con sistemas de pago en línea y mecanismos de protección al consumidor. Aprobamos la ley de empresas en un día en todos los países y creamos un registro único empresarial. Hace 15 años nosotros fundamos nuestra primera salida de Chile en Colombia y eso nos tomó aproximadamente 6 meses. Luego los pasos que vinieron gracias a los acuerdos de la Alianza del Pacífico en Perú y en México logramos establecer nuestra empresa en un día, ¿no? Y gracias al cero arancel que se logró en esta alianza pudimos desarrollar nuestra empresa productivamente en cada país. Hoy contamos con un ecosistema de 19 millones de emprendedores que están revolucionando los distintos sectores. Nuestra misión es que se puedan alimentar 10.000 millones de personas para el año 2050 de una forma nutritiva, accesible y sustentable. Gracias a la Alianza del Pacífico, nosotros hemos podido agarrar talento de diferentes países y, pues obviamente por la diversidad de regiones, pues también tenemos acceso a diferentes cosechas que ahorita no las encontramos en México. Eliminamos las visas de trabajo, armonizamos las cualificaciones y logramos el reconocimiento de títulos universitarios y certificaciones, aumentando el intercambio de talento. Así nació Pacific Pass, la plataforma gratuita de empleo de la Alianza con más de 5 millones de usuarios. Ahora en el 2030, Laboratoria se ha consolidado como el proveedor de talento para el sector de tecnología, porque en todas las industrias se requiere gente que sepa programar en medicina, en educación, en agricultura. La Alianza del Pacífico nos ha ayudado a que nuestro impacto social sea mayor, que gracias al sistema de visado pueden moverse fácilmente para trabajar. Para mí es un orgullo presentarles a mi empresa. Es una multinacional que exporta a más de 25 países y que ayuda a los pequeños y medianos agricultores mediante aplicaciones tecnológicas a aumentar su productividad y a llevar un registro y una trazabilidad
sobre la cosecha y las labores que se hacen en el campo. Trabajamos durante muchísimos años con países pertenecientes a la Alianza del Pacífico y pudimos dar inicio a la primera revolución verde. Empresarios de todo el mundo están aprovechando la ventaja de tener una sola visa AP para circular por todos los países. En el Laboratorio de Soluciones Educativas SUMA, se están diseñando videojuegos y aplicaciones de realidad virtual para mejorar la educación. Hoy, el aula invertida es una realidad, donde el estudiante aprende en casa en la nube y experimenta en la clase. Un desafío grande que teníamos hace tiempo atrás era dejar de ser exportadores de materias primas. Hoy en día ya lo dejamos de ser. Somos países que vendemos inteligencia, países que vendemos servicios. Ha ido pasando porque hemos estado vinculados a ciertos ecosistemas. Cuando se armó la Alianza del Pacífico, cuando empezaron los eventos Lab 4, empezó a cambiar un poco el switch de cómo hacer los negocios. Hoy en día los lugares de trabajo son espacios colaborativos. Nos dimos cuenta que era la mejor manera de lograr soluciones. La mayoría de la gente que partimos hace 15 años atrás queríamos cambiar el mundo y en espacios como este lo construimos. Pocos imaginábamos en 2016 que llegaríamos a donde estamos ahora, pero aún queda mucho por hacer. La solidez de nuestras economías, la visión compartida, junto al talento y el emprendimiento de nuestra gente, nos permitirán seguir construyendo el futuro que siempre soñamos. ¿Usted está buscando cómo emigrar legalmente a los Estados Unidos? Quédese atento porque hoy les voy a... Regresamos al esquema para terminar con la clase pendiente. Vamos a regresar a la forma de compartir y vamos a compartir la presentación nuevamente. Para visualizar en nuestra pantalla la actividad que le corresponde a este tema. Sería la GTACT 06, Objetivos de la Alianza del Pacífico. Vamos a realizar esta actividad tratando de establecer cuáles son algunos de los objetivos de esta Alianza del Pacífico. Los vimos en video, algún adelanto de este tipo de cosas. Es una visión futurista, les digo, pero los verdaderos objetivos están en este, ¿cómo se llama? En esta liga, en el estudio que está en esta liga, y me gustaría que le dieran una leída para que luego se procedan a hacer su actividad, ¿de acuerdo? Dice, para redondear el tema, realiza un trabajo de investigación y determina cuáles son algunos de los principales objetivos de la Alianza del Pacífico, y obviamente esto lo tenemos que hacer leyendo este apartado, ¿de acuerdo? Entonces, ese sería el par de actividades que tenemos pendientes, arrastrándolas desde el fin de la semana pasado, y por ahí nos estaremos viendo en la clase presencial del sábado, chicos. De mi parte sería todo. La grabación va a quedar ahí en la disponibilidad de todos para que puedan retomar los temas y realizar sus actividades. Entonces, sin otro detalle más que ver por el momento, nos despedimos y nos vemos en la clase presencial del próximo sábado. Muchas gracias. you